Hola amigos, en este vídeo os vamos a enseñar con la ayuda de Tino a montar y ajustar un cambio trasero en vuestra propia bicicleta. Vamos a empezar actuando, tenemos aquí el cambio puesto ya con la cadena puesta y lo primero que vamos a hacer es ajustar el tornillo en la patilla. Fijaros que la patilla tiene una uña que es muy importante porque el cambio suele tener una pieza que se sujeta sobre la propia uña. Esa pieza siempre debe estar por encima de la uña y no nunca debajo. Así que a la hora de apretar el tornillo tenemos que tensarlo un poquito hacia atrás para que siempre nos quede por encima de la uña y se quede apoyando sobre ella. Ese tornillo tenemos que apretarlo fuerte para que no se nos afloje de ninguna de las maneras. Ya tenemos el cambio puesto sobre la bicicleta. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es comprobar que la cadena está sobre el plato mediano para que nuestro ajuste sea perfecto y sobre el piñón pequeño, que es donde está el cambio en reposo sin la tensión del cable. El mando de cambio en el manillar debe estar siempre en la posición, el clic debe ser el clic del piñón pequeño, si no, no estaríamos ajustando bien la tensión. Bien, el siguiente paso es actuar sobre los tornillos que hacen de tope en el movimiento del cambio. Uno es para el límite inferior y otro es para el límite superior. Normalmente están marcados, os voy a enseñar aquí en un cambio suelto, normalmente están marcados con la letra H y la letra L. La letra L y la letra H se corresponden con velocidad. H se refiere a high velocity, que correspondería con el tope correspondiente al piñón pequeño, y la L se corresponde con low al piñón grande. Uno ajusta el tope en el piñón pequeño y el otro en el piñón grande. Primero actuamos ajustando sobre el piñón pequeño, que es donde tenemos la cadena y donde tenemos el cambio puesto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si apretamos el tornillo, vamos a acercar el cambio hacia los piñones, y si lo alejamos, lo vamos a separar. ¿Dónde tenemos que hacerlo? Pues si empezamos a pedalear, lo que tenemos que conseguir es que no tengamos ningún ruido, que la cadena gire limpia sobre los piñones. Si nos roza, es que está mal y tenemos que actuar sobre el tornillo. Ahí va perfecto, ahí no tenemos ya ningún ruido. Tenemos el tope ajustado perfectamente. El siguiente paso consiste en la tensión del cable. Tenemos que poner el cable sobre el tornillo prisionero. Es un tornillo que también debe ir bastante apretado para que no se nos mueva. No es necesario tirar mucho del cable, porque luego ajustaremos la tensión de él. Simplemente apretar el prisionero con energía. Ya tenemos el cable puesto. Ahora vamos a ver la tensión del cable para que el cambio funcione perfectamente. Actuamos pedaleando y apretando el mando. La tensión del cable se actúa de la siguiente manera. Como normalmente ya no hay tensión en los cambios, que alguno todavía existe, actuamos sobre el tensor que tenemos en la maneta. Si giramos en el sentido de las agujas del reloj, estamos destensando el cable. Y si giramos en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo tensamos. ¿Vale? Bien. Empezamos a cambiar. Si no nos sube bien, lo que tenemos que hacer es tensar el cable. Y si lo que ocurre es que no nos baja bien, lo que tenemos es que destensar el cable. Así que vamos probando con el primero y el segundo piñón hasta que consigamos que suba y baje con la misma velocidad. Una vez que hemos conseguido esto, seguimos subiendo. Subimos arriba, si no nos sube bien, tensamos, si no nos baja bien, destensamos. Llegamos hasta el piñón más grande. En el piñón más grande, una vez que hemos llegado a él, vamos a actuar sobre el tornillo que ajusta el límite superior, para que la cadena nunca se nos pueda caer hacia los radios. Si apretamos el tornillo, el desviador, su límite, lo acercamos hacia los piñones. Si aflojamos el tornillo, lo que hacemos es que no se nos puede caer la cadena sobre los radios. Si ya lo tenemos bien ajustado y no nos roza nada, podemos volver a cambiar todos los piñones para ver que nos funciona perfectamente. Bajamos todos
Subimos todos de nuevo y parece que nos ha quedado fenomenal. Y nos queda un último detalle, el ajuste de la tensión del cambio. Para ello necesitamos poner la cadena en el piñón grande y en el plato pequeño. Así que cambiamos para tener el plato pequeño, ya tenemos la cadena en el piñón grande, así que vamos a aflojar el tornillo de tensión hasta que suene. Vamos pedaleando y al irlo aflojando lo que hacemos es acercar el cambio al piñón grande y empezamos a ver que suena y que vibra. Bien, pues a partir de aquí lo que hacemos es apretarlo. Lo apretamos hasta que deje de sonar y cuando deje de sonar le damos una vuelta más. Ya no está sonando, le damos una vuelta más y ya nos ha quedado perfectamente ajustado. Así que ya tenemos el cambio montado, ajustado, con la tensión adecuada. Si se nos destensara un poquito al empezar a funcionar, simplemente tendríamos que volver a tensar desde el tensor de la maneta. Siempre los cables a veces y las fundas se ajustan un poquito y lo volveríamos a tener perfectamente ajustado. Así que aquí lo tenéis, montado y ajustado en muy poco tiempo y solo con un destornillador y una llave Allen.